Ya estamos grabando, muchachos. Bienvenidos a la octava sesión de ICC. Como comenzamos en la semana impar, vamos a tener 9 sesiones en total, aunque el número de semanas en el curso sean 16. Entonces, vamos a tener todavía una última sesión en la última semana del curso. Entonces, bueno, esta es la penúltima. Ya está la última práctica, la práctica 10 en el repositorio. Ya está el tercer proyecto, por supuesto. Y ya les di las fechas de los últimos exámenes, tanto semanales como parciales. Entonces, pues ya nos encaminamos hacia el final del curso. La última práctica consiste en agregar hilos de ejecución y enchufes, en hacer que la base de datos funcione en Internet, que funcione en la red. ¿Ok? Les repito que sigue siendo un ejercicio de primer semestre, entonces no va a haber ningún tipo de seguridad, no va a haber ningún tipo de autenticación. Entonces cualquiera que se conecte a la base de datos puede borrar todos los registros si quiere, o agregar los registros que se le dé la gana. Entonces, está fuera del alcance del curso que tratáramos de agregar algo de seguridad. Es completamente insegura la aplicación que van a hacer, pero sí va a funcionar en Internet. Y va a ser relativamente sencillo cómo va a funcionar. Vamos a tener ahora 2 programas. Emiliano dice... no importa. Básicamente, como va a funcionar es que vamos a tener 2 programas en el sistema, ¿ok? Así es como funciona, porque un programa es el servidor y otro programa es el cliente. Realmente vamos a tener un único jar y nada más vamos a invocarlo con un main distinto, dependiendo de si queremos ejecutar el servidor o el cliente, pero conceptualmente son 2 programas diferentes. Entonces, está el programa del servidor, que sencillamente levanta el servidor y está esperando conexiones, y está el programa, bueno, y coordina la comunicación entre los distintos clientes, pero ahorita hago énfasis en eso. De todas maneras, por favor, chequen los videos de hilos de ejecución y enchufes, los 2, les pasé la liga en el correo de la práctica, y ahí entro a más detalle. Ahorita solo voy a dar así un resumen muy por encima del diseño global de cómo funciona esto. Y los clientes se conectan al servidor, y cuando modifican la base de datos, todos los otros clientes pueden ver las modificaciones que se llevan a cabo. ¿Sale? Emiliano, sí, Emiliano pregunta si en general nuestra computadora hará de servidor. Sí, pero está corriendo un servidor, una copia del servidor en Aztlán. Entonces se pueden conectar a ella para hacer pruebas y para ver que todo funciona. De nuevo, no hay seguridad, entonces voy a estar checando que no borren todos los registros de vez en cuando, porque por equivocación alguno de ustedes hará eso. Pero sí, ustedes pueden correr el servidor en su computadora, pero no importa. O sea, conceptualmente la diferencia es inexistente. ¿Ok? No importa dónde corra la computadora, si esa computadora tiene una dirección IP alcanzable, pública, entonces se pueden conectar a ella desde cualquier parte del mundo. En particular, su cliente se conecta a la misma computadora donde está corriendo el servidor, o sea, está bien, pero la diferencia es académica. O sea, el servidor funciona exactamente igual corriendo en Aztlán que corriendo en sus computadoras. Quiero decir, si lo escriben bien, por supuesto. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente los 2 temas importantes de la práctica son hilos de ejecución, que son lo que nos permite tener corriendo varios procesos, no varios procesos, varias tareas al mismo tiempo en un mismo programa. ¿Por qué los necesitamos? Porque el servidor básicamente va a tener un hilo de ejecución por cada cliente que se conecte, y además un hilo de ejecución que se va a encargar de recibir las conexiones. Entonces, nuestro programa en el servidor siempre va a tener K más un hilos de ejecución corriendo, donde K es el número de clientes conectados en ese momento, y el más 1 es el hilo de ejecución del mismo servidor que está esperando conexiones. ¿Sale? El cliente también necesita hilos de ejecución, porque un hilo de ejecución es para interactuar con el usuario. Básicamente, los hilos de ejecución que se ejecutan en las interfaces gráficas, porque son varios, pero no voy a entrar a eso a detalle, y otro hilo de ejecución que está escuchando al servidor todo el tiempo. O sea, el cliente se conecta al servidor, pero no se desconecta después de recibir la base de datos.
se mantiene conectado y el servidor le puede mandar mensajes al cliente, que es justamente lo que se utiliza para que se actualice el cliente cuando otros clientes modifican la base de datos. Entonces, básicamente, eso es la parte de hilos de ejecución. Por favor, vean el video de hilos de ejecución, lean el manual de prácticas obsoleto. La parte de hilos de ejecución no está obsoleta, nada más está muy resumida, es muy concisa. No entra mucho detalle, pero no necesitan mucho. De hecho, en general, los hilos de ejecución ya casi están manejados por completo en el código que les damos, ¿sale? La otra parte importante de la práctica son enchufes. Y enchufes es justamente lo que nos permite comunicarnos a través de Internet. Hay un montón de maneras de comunicarnos en Internet, pero básicamente todos y cada uno, o sea, actualmente, antes sí había muchas maneras fundamentalmente distintas, pero ahora básicamente todo mundo se conecta utilizando enchufes, sockets en inglés. Lo que pasa es que construyen abstracciones de más alto nivel encima de enchufes, ¿ok? Pero por abajo en general casi todos son enchufes. Entonces, permítanme un momento, voy a compartirles mi pantalla y entonces podré hacerles una demostración. Denme un segundito. Podré hacerles una demostración un poco más dinámica. ¿Sale? Bueno, ¿cómo se comparte esto? Ya se me olvidó cómo se... Aquí está. ¿Todo el mundo está viendo mi pantalla? ¿O no está funcionando? ¿Sí lo están viendo, muchachos? Ah, perdón, no estaba viendo el chat. Justamente para evitar esta recursión infinita de compartir mi pantalla, yo voy a poner una terminal encima. Entonces, no puedo leer por el chat. Entonces, alguien que tenga el micrófono abierto, por favor, léame cuando alguien ponga algo en el chat. Yo voy a estar por mi lado. Ya. ¿Sí ven todos mi terminal? Les repito, yo no puedo ver. Se ve bien. Ok. Entonces, como les digo, ya está funcionando un servidor en Aztlán, que es el que vamos a utilizar para hacer pruebas. ¿Sale? Como funciona los enchufes, es básicamente tenemos un enchufe servidor, un socket server, o server socket, me parece que se llama en Java. Y básicamente es un objeto que dice, bueno, ahora voy a estar esperando conexiones en este puerto. ¿Qué son los puertos y demás? Es una discusión que ahorita me la voy a brincar, pero básicamente podemos tener tantos servidores como queramos en la misma computadora, siempre y cuando utilicen distintos puertos, ¿ok? Entonces, con un server socket lo que hacemos es levantar un servidor, empezar a escuchar por conexiones en un puerto específico, y después ya cualquier computadora que tenga acceso a la IP de la computadora donde está corriendo el servidor puede a su vez conectarse a ella usando ese puerto. Y una vez establecida la conexión, es un input y un output stream, ¿ok? O sea, el servidor levanta el server socket y se escucha por conexiones. Luego un cliente se conecta al servidor y básicamente cuando el cliente se conecta al servidor se conecta con un enchufe. Y el servidor, al recibir la conexión, crea un enchufe del lado del servidor. Entonces hay un enchufe en el cliente y un enchufe en el servidor. Y cada enchufe tiene un input stream y un output stream. Y ya saben entonces cómo va a funcionar esto. Básicamente va a ser igual que con entrada y salida. Con el input stream podemos envolverlo en un buffered reader y en un buffered writer el output stream, y entonces estar enviándonos cadenas mutuamente. Así funcionan todos los enchufes. Así funciona Internet. Por ejemplo, el puerto de HTTP, del protocolo HTTP para HTML, es el puerto 80.
Entonces, me puedo conectar a Google con Telnet. Telnet es un programa que en general tiene instalados siempre en Linux, si no, instálenlo. Entonces, me puedo conectar a Google por el puerto 80 y ya estoy conectado. Y entonces puedo recibir información, pues básicamente la página principal de Google. Así funcionan las conexiones. Me desconectó Google, porque como funciona es que HTTP es un protocolo que una vez establecida la conexión, una vez que el cliente solicita algo y que el servidor le responde, se cierra la conexión. Entonces, HTTP lo que funciona es que pido algo, me lo regresan y cierro la conexión. Entonces, en una página que tenga múltiples imágenes, realmente se establecen múltiples conexiones, se bajan las cosas y se cierran esas conexiones. Así está diseñado HTTP. El protocolo que vamos a utilizar nosotros para nuestro servidorcito es un poco más simple. Ese mantiene viva la conexión y el cliente y el servidor están escuchándose mutuamente en hilos distintos de ejecución para comunicación que reciban. ¿Sale? Entonces, me puedo conectar, como ya tengo corriendo el servidor en Aztlán, puedo hacer lo mismo con Aztlán y el puerto que vamos a estar utilizando en los ejemplos es 1, 2, 3, 4. Pueden utilizar cualquier puerto que esté arriba de 1024 porque los puertos debajo de 1024 en Unix solo los puede abrir el superusuario, solo los puede abrir root. ¿Ok? Pueden usar el puerto que quieran, pero les recomiendo que usen 1, 2, 3, 4 para que todos estemos en el mismo puerto, en el mismo canal, como quieran verlo. Entonces me voy a conectar a Aztlán en el puerto 1, 2, 3, 4. Ya está establecida la conexión. ¿Sale? Entonces, el protocolo es de este estilo. Vamos a tener un prefijo que es mensaje y después un cierto comando del mensaje, que el primero debe ser siempre base de datos para que el servidor me regrese la base de datos. Al darle enter, Telnet va a enviar este mensaje al servidor corriendo en Aztlán y el servidor me va a responder con el mismo mensaje para que el cliente sepa que va a recibir la base de datos y después los registros uno por uno. ¿Y cómo se envían los registros? Con el método guarda que escribieron ustedes desde la práctica 5. Es exactamente lo mismo. Eso no cambia. ¿Ok? De hecho, lo que se hace es guardar la base de datos, pero en lugar de guardarla en un archivo, se guarda en el output stream, envuelto en un buffered writer, que se establece que se crea al establecer la conexión. ¿Sale? Entonces, les repito, cuando dé enter, el servidor me va a regresar mensaje, base de datos, y después toda la base de datos, un registro a la vez. Y ahí está. ¿Sale? El servidor le vale cacahuate esto, pero ¿qué es lo que quiero decir? O sea, el servidor siempre y cuando manden un mensaje válido, va a contestar lo correcto, ¿ok? Si no, va a decir no entiendo y los va a desconectar. ¿Sale? De hecho, si envío cualquier cosa, el servidor va a decir no entendí eso y sencillamente cierra la conexión. ¿Dónde lo dice? En la bitácora del servidor, pero no me voy a meter mucho en eso, no importa demasiado. Vamos a ver cómo se ve desde el cliente. Como tenemos ahora dos maneras de ejecutar el programa y estamos utilizando JavaFX, desde la práctica 9 ya tenemos scripts para ejecutar el programa, porque JavaFX no es parte de la máquina de la biblioteca estándar de Java. Quiero decir, sí es parte de la biblioteca estándar, pero está aparte. Es parte de la modularización de Java desde la versión, voy a decir 9, pero no me acuerdo la verdad. No importa, necesitamos establecer el classpath correcto para ejecutarlo y Maven lo hace por nosotros. Entonces, para no estar, pero es un comando bastante largo, entonces para no estarlo haciendo todo el tiempo, escribí un par de scripts que pueden ejecutar. Los scripts son muy simples, básicamente utilizamos Maven para ejecutar, utilizando tal POM, de ahí saca la información de qué bibliotecas tiene que usar, JavaFX en particular, y qué clase principal debe usar, que es la clase cliente práctica 10. Pero bueno, entonces voy a correr aquí el cliente, y ahí está el cliente, y se conecta uno igual, o sea, es básicamente los mismos diálogos que utilizamos para abrir un archivo, pero ahora es para conectarnos. Entonces nos vamos a conectar a Aztlán, y como les digo, el puerto es 1, 2, 3, 4. Entonces va a enviar el mensaje base de datos, va a regresar el mensaje base de datos y la base de datos, y sencillamente va a aparecer aquí, ¿sale? Entonces, ese es un cliente. Voy a crear otro cliente. O sea, voy a hacer exactamente lo mismo, pero ya son dos clientes distintos. Están ejecutándose en la misma máquina, pero eso no importa, es parte de esto.
Si alguien está escribiendo en el chat, les repito, por favor, alguien lea los comentarios. No, no han dicho nada. Perfecto. Entonces voy a crear un nuevo cliente. Entonces voy a tener 2 clientes conectados al servidor. Estos 2. Entonces me voy a conectar y va a pasar exactamente lo mismo. Va a aparecer la base de datos en ambas pantallas. ¿Por qué estoy haciendo este ejemplo? Porque quiero que vean que cuando modifico con un cliente la base de datos, el segundo cliente se actualiza automáticamente y viceversa. Entonces vamos a agregar un registro, un alumno, un estudiante. Entonces le vamos a poner fulano de tal, porque ¿por qué no? El número de cuenta va a ser el que siempre utilizo para ejemplos. El promedio va a ser similar al suyo y su edad, pues más o menos similar a su edad. ¿Sale? Entonces, esto lo hice en la pantalla izquierda. Va a aparecer el registro aquí y va a aparecer que instantáneamente aparece acá. Pero no, o sea, después de agregarlo en este cliente, va y se comunica con el servidor y el servidor le avisa a los otros clientes, en este caso nada más que se agregó un registro y lo va a agregar también. ¿Sale? Y lo pueden ver que aquí está fulano de tal y fulano de tal en ambas direcciones. Ahora, usando el cliente derecho, voy a editar el registro. Le voy a poner fulano, le voy a subir el promedio, porque se vale soñar en su caso. Entonces vamos a decir que tiene ahora 7.8. Lo hice en el cliente derecho. Cuando le dé a actualizar, se va a actualizar también, se va a actualizar en el derecho, pero también en el izquierdo. ¿Sale? Y ahí está. Ahora lo voy a borrar de este lado. ¿En el derecho o en el izquierdo? ¿De qué lado lo elimino? En el derecho. Lo voy a eliminar y se va a eliminar en ambas ventanas. Y ahí está. ¿Sale? Entonces, lo que quiero ver con ustedes es justamente cómo funciona el protocolo. Dejé nada más el cliente derecho, está corriendo aquí. De este lado ya terminó el cliente. Lo que voy a hacer es volver a conectarme a la base de datos, al servidor, perdón, sí, a la base de datos en Aztlán, y voy a emular lo que haría con un cliente. Más bien, voy a hacer lo que hace un cliente, nada más que aquí lo estoy haciendo directamente utilizando Telnet, pero hace lo mismo el programa en la interfaz gráfica. Esa es la cosa de tener cliente-servidor, que los clientes pueden ser muchísimos y no tienen que ser el mismo programa. Eso es justamente lo que pasa con Fortnite. Se pueden conectar desde un Xbox, desde un PlayStation, desde la computadora, desde un teléfono celular. ¿Sale? Son todos clientes distintos, pero utilizando el mismo protocolo con un mismo servidor. Porque me parece que sí pueden jugar de distintas arquitecturas al mismo tiempo en Fortnite, ¿no? No importa, se podría, ¿sale? Entonces, digo, a lo mejor un teléfono no tiene el suficiente CPU o el suficiente GPU, pero el protocolo debe funcionar independientemente de la computadora. Entonces, de nuevo, cuando le dé Enter, el servidor me va a regresar base de datos y todos los registros. Ahí están. Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo que hice con 2 clientes, pero ahora lo voy a hacer desde la línea de comandos. Le voy a poner mensaje, ya se me olvidó cómo es el mensaje. Por cierto, todos los mensajes, por supuesto, los pueden ver en la clase mensaje, bueno, la enumeración mensaje en la práctica. Entonces, le voy a poner registro agregado, que es el mensaje cuando uno agrega un registro. Yo pensaba, iba a poner agregar registro, pero no es registro agregado. ¿Por qué? Porque lo que debería pasar es que aquí tuviera corriendo la base de datos y agregar un registro y entonces mandar el mensaje de registro agregado. Pero, pues lo estoy emulando, entonces no tengo la base de datos aquí. Realmente digo, la tengo ahí en la pantalla, pero no la tengo en memoria. ¿Sale? Entonces voy a enviar registro agregado y lo que voy a enviar es justamente el registro que se agregó. Fulano de tal, con número de cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con el proveedor. Estoy poniendo tabuladores entre los campos, con tab, la tecla que está encima del caps lock, del bloque de mayúsculas. ¿Sale? Les voy a subir un poquito el promedio, ya tienen 8.2, ¿por qué no? Y le damos a decir que todavía tienen 18. Va a pasar lo mismo. Cuando dé Enter, se va a enviar al servidor, o sea, ya se envió el mensaje de registro agregado, pero entonces el servidor está esperando el mensaje de este cliente con el registro, con un registro de que se agregó
el registro que se agregó justamente. Entonces, cuando dé Enter, lo va a recibir allá y después le va a avisar al resto de los clientes, o sea, el que tengo aquí a la derecha, que se agregó el registro fulano de tal y va a aparecer, ¿ok? Entonces doy Enter y aquí está fulano de tal. Ahora, voy a modificar fulano de tal desde aquí, con el mensaje registro modificado, si no me equivoco. ¿Sale? Con registro modificado es más o menos lo mismo. Nada más que en lugar de enviar un registro, envío dos. El registro antes de modificarlo. ¿Por qué? Porque tiene que buscarlo, los demás clientes tienen que buscar el registro que se modificó y después le mando el registro ya modificado para saber con qué modificarlo. Para eso es el método actualiza de los registros. Perdón, modifica de los registros. Por eso recibe dos registros. No era realmente necesario para la práctica 9, pero es fundamental aquí para la práctica 10. ¿Por qué? Porque estamos modificando distintas bases, o sea, estamos sincronizando distintas bases de datos. Cada cliente está corriendo con su copia de base de datos en memoria, no en disco duro. El único que tiene la base de datos en disco duro es el servidor. Por cierto, eso lo podemos ver. Está corriendo en Aztlán, pero realmente está redireccionando los puertos de Tenochtitlan, que es mi máquina de mi cubículo en la facultad. Entonces, pueden ver que cuando vea la base de datos aquí, van a ver que está fulano de tal, porque cada vez que se modifica la base de datos, la guarda en el disco duro, completita. Esto es terriblemente ineficiente, pero es lo más sencillo de hacer. Es solo para que vean que sí funciona. Que sí funciona, perdón. Entonces aquí está fulano de tal. Por supuesto, aparece hasta el final porque es el último registro que se agregó. ¿Ok? Este es Tenochtitlan, mi máquina en mi cubículo en la facultad. Este es Grafito, que es mi máquina en mi casa. ¿Ok? Entonces, voy a dar el mensaje de que un registro se modificó, voy a enviar el registro antes de modificar y voy a enviar el registro ya modificado. Entonces, de nuevo envío fulano et tal, pongo un tabulador con el mismo número de cuenta, pongo un tabulador, voy a subir de nuevo el promedio, ahora 8.5. Y le da, pues ahora vamos a decir que tienen 19. ¿Sale? Cuando dé Enter, se va a actualizar aquí el promedio a 8.5 en la interfaz gráfica a la derecha, en el otro cliente, y la edad va a cambiar a 19, ¿sale? Y también el archivo en Aztlán. Entonces doy Enter. ¡Ay, qué estúpido! Ya no va a funcionar, porque envié un registro que no está en esta base de datos. El registro fulano de tal, el estudiante con nombre fulano de tal, número de cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, promedio 8.5 y edad 19, no existe en la base de datos del servidor. Entonces no lo puede encontrar y no lo puede modificar. Entonces no importa que mande ahora, no va a fallar, sencillamente no va a pasar nada, porque el registro no existe. ¿Sale? Fue error mío, primero tenía que enviarlo antes de ser modificado y después ya modificado. Entonces va de nuevo, pero ahora sí lo voy a hacer bien. Entonces envió el registro antes de ser modificado y ahora voy a enviar el registro ya modificado. Ahora sí le aumento el promedio 8.5 y le aumento la edad a 19. Ahora sí, cuando dé Enter, ya estoy enviando los dos registros, cuando dé Enter, se va a enviar el promedio, va a actualizarse el promedio en el cliente a la derecha a 8.5 y la edad a 19. ¿Sale? Entonces doy Enter y pueden ver que sí se actualizó. Y si vemos el archivo en Tenochtitlan, este es como estaba antes, con 8.2 y 18. Si le vuelvo a dar cat, se actualizó el registro a 8.5 y 19. ¿Ok? Ahora, si yo modifico aquí un registro en el cliente a la derecha, en la interfaz gráfica, en el cliente de Telnet voy a recibir registro modificado, el registro que modifiqué antes de ser modificado y el registro que modifiqué ya modificado. Entonces, vamos a subirle de nuevo el promedio fulano de tal. Vamos a ponerle 8.9. Y entonces, en Telnet, a la izquierda, va a aparecer fulano de tal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8.9 y 19. ¿Sale? Y aquí lo ven. Recibimos mensaje registro modificado, el registro antes de ser modificado y el registro después de ser modificado. Y si vemos en Aztlán cómo está ahora el archivo, de 8.5 va a pasar a 8.9. ¿Sale?
Voy a dejar de compartir la pantalla porque básicamente esa era la demostración que les quería dar. Y básicamente es lo que tienen que hacer. De nuevo, en general no es tan complicado. No, no es cierto, sí es bien complicado. El diseño sí ya es bastante espeso. Pero realmente es solo una acumulación de todas las cosas que hemos visto en el curso. Las partes complicadas, cómo se crean los archivos, por ejemplo, cómo se crean los enchufes, perdón, en general ya las hicimos. ¿Sale? No, no es cierto. Pero sí se las mostramos en el video de enchufes. Ahí recorro la clase servidor base de datos casi línea por línea y podemos ver cómo se crea el enchufe y demás. Y cómo se crean los hilos, eso también ya lo pueden ver, por ejemplo, en el cliente. Vamos a ver. Ay, ¿por qué no aparece luego? Porque es mi cuenta de la UNAM, entonces. En la práctica, podemos ver en el cliente cómo se crean los hilos de ejecución. Ahí se crea. Veamos en el cliente, este es controlador de interfaz estudiante, es la interfaz principal, es donde está la ventana con los menús y con los botones de abajo y con la tabla adentro. Y bueno, básicamente en el método conectar, que está asociado a la acción de conectar, tanto al menú, más bien al menú de conectar en la ventana, se crea un enchufe y nos conectamos al servidor. Esta es la cadena, que el primer campo del diálogo para conectar, y el puerto, que es el entero correspondiente a la cadena del segundo campo. Por cierto, si me desconecto y después me vuelvo a conectar, son nuestras entradas verificables. Entonces, si no meto un entero válido, no funciona. Y de hecho, me parece que tampoco funciona si meto un entero que sea menor a 1024. Tiene que ser al menos un entero igual a 1025. ¿Sale? Pero bueno. Aparece la misma base de datos, incluyendo fulano de tal, porque pues está en el servidor, eso no cambia. Pero bueno, creo un enchufe, me conecto utilizando la clase conexión. Esa, en general, no debería darles broncas de ser un método, pero no se preocupen, yo espero, tengo fe en ustedes. Y ya establecida la conexión, creo un hilo de ejecución con esa conexión, con su método recibe mensajes, e inicio ese hilo de ejecución. Se dispara y ya se está corriendo por sí mismo, y la conexión tiene un enchufe para manejar los distintos mensajes, justamente los mensajes como son registro agregado o registro modificado. Y pueden ver este método cómo funciona, el método mensaje recibido. Esto ya está escrito. Como siempre, la parte de interfaz gráfica en general no tiene pruebas unitarias, entonces se las dimos ya básicamente escrita por completo. Y entonces aquí está qué hace para cada uno de los mensajes, y pues obviamente dividimos cada uno de ellos para un método, y los métodos en general son muy sencillos. Cuando recibe la base de datos, pues recibe la base de datos. Cuando se modifica, o sea, se elimina o se crea un registro, tengo un método que se encarga de ambos casos. Cuando se modifica un registro, lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y bueno, pues básicamente eso es lo que tienen que hacer de aquí a 2 semanas para acabar la práctica 10, y lo necesitan para el tercer proyecto, porque su tercer proyecto es básicamente esto, pero con los registros que ustedes crearon para su primer proyecto. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? Esperaría que hubiera dudas. ¿Nadie tiene dudas? ¿Todo está clarísimo? ¿Va a salir en 15 minutos? ¿Sí están conectados, muchachos? Que salen 5 días, dice Yali. Bueno, espero. Chavos, ¿qué dudas tienen? ¿Qué les está generando confusión o qué no entienden de lo que hay que hacer? Hay muchas clases, pero, o sea, de nuevo, la idea de esto esa es la idea de la orientación de objetos. Es que cada clase se encargue de una cosa y que cada cosa tenga cierto comportamiento que lo lleva a cabo utilizando métodos.
Pregunta Emiliano. Creo que todo quedará mucho más claro con los videos en YouTube. Espero. Pero bueno, pues eso es lo que tienen que hacer, muchachos. Ya esto, un montón de cosas ya están hechas, un montón de cosas, si ya tienen las prácticas anteriores, ya están hechas. La interfaz gráfica básicamente no cambió. Básicamente cambia de utilizar un diálogo para abrir o cerrar un archivo, perdón, para abrir o cargar un archivo, para un diálogo nada más para conectarse. Para desconectarse ni siquiera hay diálogo, se desconecta automáticamente. Lo mismo, se quitó todo lo de manejo de archivos en el cliente, pues porque los clientes ya no manejan archivos. Los clientes solo tienen un reflejo de la base de datos en el servidor en memoria. Cuando modifican esta base de datos, le avisan al servidor y el servidor va y se comunica con el resto de los clientes para que se actualicen. ¿Ok? Si hay un problema con un cliente, el servidor lo desconecta y sencillamente deja de hacerle caso. ¿Sale? La idea es que el servidor, casi pase lo que pase, sigue ejecutándose, que sea medio inmortal. Es la idea, al menos. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo, muchachos. Tendremos una reunión más en 2 semanas, justamente el día que entregan esta práctica. Entonces, pues ya comiéncenle. Si tienen dudas, pregunten, vean los videos, vean el manual viejito, la parte de enchufes y de hilos, esa no ha cambiado desde entonces. Las clases que cubre este manualito viejito, que fue mi tesis de licenciatura, básicamente son idénticas, eso no ha cambiado. Los enchufes son una cosa de Unix, que viene de los 70s, básicamente. ¿Ok? Es algo que no ha cambiado. ¿Dónde está ese manual? Ya no está en impresión y me parece que no está en la página de la facultad, pero está en la bibliografía. Aparece una liga a mi perfil en ResearchGate y ahí pueden ver pueden bajar el PDF, está directamente, ¿sale? Entonces, aquí manual de prácticas. Voy a pegar la liga en el chat, pero está, les digo, en la bibliografía de la página del curso. ¿Sale? Lo pueden bajar directamente, ahí viene. Ya está muy viejito, no le hagan mucho caso a muchas cosas, pero la parte de enchufes y de hilos de ejecución, esa sigue siendo válida. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Bueno, entonces le pararíamos aquí. Comiéncenla de inmediato, muchachos. No es que sea difícil la práctica realmente, nada más son muchas cosas que hay que acomodarlas todas juntas. ¿Sale? Les recomiendo las clases que tienen que editar para la práctica son, denme un segundito, o sea, digo que no hayan modificado antes, son conexión, mensaje, servidor base de datos y servidor base de datos de estudiantes. Mensaje debería ser medio trivial, es una enumeración con los distintos mensajes y básicamente solo tiene 2 métodos, uno que convierte los mensajes a cadenas y otro que convierte las cadenas en mensajes. ¿Ok? Entonces son 2, ya les iba a dar la respuesta. Ese debería salir muy rápido. Después está la clase en nivel de dificultad, quiero decir, servidor base de datos estudiantes. Básicamente tiene un constructor y un método y es el mismo truco que usamos en base de datos estudiantes. Es nada más, la clase abstracta abstrae en un método abstracto el comportamiento que es específico a la clase concreta y básicamente ese método específico, es el único que se tienen que preocupar de la clase concreta, que es básicamente crear una base, o sea, qué tipo de base de datos creamos. Y es justamente lo que hace el servidor. ¿Ok? La clase conexión, casi todos los métodos son muy sencillos. El único que les va a dar broncas es, el único espero que les dé broncas sería el constructor, porque a lo mejor no saben cómo tienen que crear las cosas, y recibe mensajes. Recibe mensajes es un ciclo infinito. Bueno, no infinito, es un ciclo mientras la conexión esté viva, básicamente. ¿Ok? Entonces, esos dos, el constructor y el construye y recibe mensajes, maneja mensajes, recibe mensajes, debería ser lo único que les diera broncas. Y por último está servidor base de datos. Nominalmente es lo más complicado de la práctica, pero les repito, esa clase la cubro casi línea por línea en mi
video de enchufes, de ejecución. Perdón, de enchufes. Entonces, no debería darles broncas. ¿Sale? Como en los juegos, toda interfaz gráfica es un ciclo infinito. Mientras el usuario esté picándole la interfaz gráfica, está corriendo. Bueno, y de hecho, mientras el usuario no diga que ya termine el programa, las interfaces gráficas están corriendo todo el tiempo. ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? Ricardo pregunta, ¿las calificaciones de los proyectos? No. Quería tener al menos las del primer proyecto este fin de semana, pero no me fue posible. Estamos trabajando a marchas forzadas para tenerlo esta semana. Yo espero los 2 primeros proyectos esta semana, pero se está acumulando mucho la chamba, como podrán ver. Pero sí espero poder enviarles sus calificaciones de los proyectos esta semana, si no al inicio de la siguiente. Esta semana seguro sí el primero, pero pues vamos a ver si salen los 2. No sé si vaya a haber clases presenciales, Emiliano. Yo pedí todos mis grupos presenciales, pero me contaron que en el posgrado de matemáticas los exámenes generales iban a ser presenciales esta semana y ya los movieron a virtuales. Y toda la carrera de actuaría, me parece, la van a hacer virtual. Entonces suena que se están preparando para hacer todo virtual. Yo espero que sea presencial. Yo ya estoy hasta la coronilla de que sea virtual. Pero pues si es virtual, ni modo, no habrá de otra. Yo lo pedí presencial, espero que sea presencial, pero pues vamos a ver. ¿Sale? No depende de mí. Yo lo pedí presencial, pero pues vamos a ver. Yo espero que... Vamos a ver, no depende de mí. Sí están subiendo mucho los casos con Omicron. Ahora, no es tan grave Omicron, al parecer. Entonces, pero pues... ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? ¿No? Sale. Entonces vamos a pararle aquí. Comiencen de inmediato, porque hay varias cosas con las que se pueden atorar. Entonces, en cuanto se atoren, nos comiencen a escribir. ¿Sale? Como siempre está el chat, correo electrónico, etcétera, etcétera. Nos vemos, muchachos. Voy a detener la grabación.